días para todos. Vamos a iniciar la conferencia clínico-patológica titulada Hombre joven con isquemia arterial aguda y nefrolitiasis. Mi nombre es Tania Luján, yo soy residente de medicina interna y en conjunto con el doctor Andrés Lozano, quien es residente de patología, somos los responsables de esta actividad. Antes de iniciar, quiero pues como comentar dos cosas. Lo primero, este CPC es de una persona que se encuentra pues como vivo. Sin embargo, nosotros recordemos que esta actividad, especialmente pues como para el enfoque, solo contamos con la historia que fue enviada a cada uno de sus correos. Entonces, por eso, digamos que se va a tornar un poquito diferente porque al final, debido como a los retos que ha implicado el diagnóstico en este paciente, vamos a realizar una discusión del mismo y por eso el tiempo del enfoque solo será aproximadamente entre 30 a 35 minutos y posteriormente va a hablar pues como el grupo de patología para terminar pues como con la discusión. Nuestros asesores fue el doctor Jairo Alberto Rivera, a quien agradezco inmensamente pues como por todas sus recomendaciones. Él es internista del Hospital Pablo Tobón Uribe, y el doctor Luis Fernando Aria por parte del grupo de patología, a quien pues como también agradecemos, quien es patólogo del Hospital San Vicente Fundación. Entonces, para iniciar, entonces el 29 de noviembre del 2022 se presentó un hombre de 29 años, nacido y residente en Montería, sin hijos, desempleado y cristiano, y llegó a un hospital pues como de alta complejidad en la ciudad de Medellín. El motivo de consulta de él fue: tengo una úlcera en el pie. Entonces, la enfermedad actual, pues que nos enviaron en la historia clínica, él mencionaba que en el 2019 presentó una masa en muslo izquierdo que fue resecada a inicios del 2020, incluso presentó una fístula posoperatorio y requirió lavados, más incluso un VAC. Y en la patología mencionaba que decía una inflamación granulomatosa crónica con una reacción gigantocelular de tipo cuerpo extraño y una fibroesclerosis reactiva. Él dice que posteriormente, ahí no mencionan pues como exactamente el cuánto tiempo, inició con claudicación intermitente bilateral, incluso llegando hasta el reposo, y en ocasiones presentaban unas úlceras que mejoraban pues como espontáneamente. Sin embargo, pues estaba en seguimiento allá en Montería por medicina vascular. Ellos diagnosticaron una enfermedad arterial oclusiva crónica, Fontaine 4, no revascularizable, de etiología desconocida, y actualmente pues la hospitalización es por esa descompensación de su enfermedad arterial periférica. Sin embargo, pues no conocemos bien desde hacia cuánto había empeorado, cómo fue ese empeoramiento, porque no, pues como que fue mandado en la historia clínica que nos enviaron. En cuanto a la revisión por sistemas, él mencionaba síntomas generales: astenia, dinamia, hiporexia, una pérdida de aproximadamente 10 kilos de pesos en los últimos 4 meses. En cardiopulmonar no mencionaba nada, gastrointestinal 6 meses de deposiciones cada 4 días con heces semicintadas, y en extremidades mencionaba que desde hacía 4 años al parecer tenía como unos momentos que tenía coloración roja al miembro inferior derecho, dolor en las pantorrillas, también mencionaba parestesias en plantas y talalgia y prurito generalizado. Entre sus antecedentes relevantes está la enfermedad arterial oclusiva crónica, que como les dije, inició en el 2022, y en noviembre del 2020, en el 2020 y en noviembre del 2022 mencionó que presentó un episodio de nefrolitiasis, incluso requirió inserción de catéter doble J, y estaba con estos medicamentos. Recibió 21 días de alprostadil, estaba con diosmina y estaba con rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas. Desde los tóxicos no mencionaba pues como ningún consumo de sustancias psicoactivas, de cigarrillo ni de licor. Entonces, al examen físico ingresó un paciente hemodinámicamente estable, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, murmullo vesicular pues como conservado, abdomen sin megalia, sin masas, y en miembro inferior derecho mencionaban que tenía una hiperpigmentación con una atrofia y edema, un llenado capilar de 3 segundos y unos pulsos que eran disminuidos. Sin embargo, por el motivo de consulta que él ingresó fue una úlcera necrótica en miembro inferior izquierdo de bordes irregulares con exposición tendinosa y necrosis del primero al tercer dedo con presencia de atrofia.
Él trae unos estudios extrainstitucionales, la principal era el aortograma y la arteriografía, en el cual mencionaban solamente positivo que el miembro inferior derecho tenía una oclusión de la tibial anterior y unas dilataciones oculares en tronco tibio peroneal y en femoral superficial distal. Y en miembro inferior izquierdo presentaba una oclusión de la popltea, también con una lesión saccular. También traía una ecografía de abdomen y un urotac en el que mencionaban que tenía una hidronefrosis grave y una nefrolitiasis bilateral. Entonces aquí recordemos el caso, que es un hombre que ingresa por una úlcera arterial en miembro inferior, era un hombre muy joven, sin antecedentes pues como patológicos de importancia, quien lleva más o menos 2 años con una enfermedad arterial o con unos síntomas que sugieren pues como una enfermedad arterial, pero que no ha tenido diagnóstico. Entonces nosotros nos preguntamos cómo se enfoca la hipoperfusión aguda en las extremidades inferiores en un hombre joven. Entonces, cuando uno tiene una hipoperfusión aguda en paciente en urgencia, lo primero que hace es saber si está estable o inestable. En este caso, pues el paciente está estable y debemos mirar si hay grandes síndromes, si está relacionado con un tóxico, si está relacionado con un medicamento, si está relacionado con una trombosis venosa profunda, si es algo embólico, si es algo traumático o si es algo trombótico. Esto solo lo podemos saber con historia clínica, o sea, con la anamnesis y lo que nos diga el paciente. En este caso, podemos descartar 4 de estos grandes causas porque realmente no nos menciona ningún tóxico, ningún medicamento, no tiene pues como trombosis venosa que nos orienten a que sea esa la causa de la isquemia, tampoco nos mencionan ningún trauma, digamos que a pesar de que su enfermedad arterial inició posterior a la resección de la masa, no nos mencionan que durante esa cirugía haya tenido alguna complicación arterial o que nos oriente a pensar que fuera pues como de origen traumático. Entonces nos quedan 2 grandes grupos, o es algo embólico o es algo trombótico. Y para diferenciar estos 2 grandes grupos, lo único que también necesitamos es examen físico e historia clínica. Digamos que los eventos embólicos y los eventos trombóticos son muy importantes diferenciarlos porque no solo tiene implicaciones en buscar la causa, sino también tiene implicaciones terapéuticas. Normalmente los pacientes que se presentan por un fenómeno embólico son pacientes que se presentan más agudos, que no tienen antecedente de una enfermedad arterial oclusiva crónica y que por ende no tiene pues como arterias colaterales que le ayudan a suplir eh, eh, ese déficit sanguíneo. En cambio, los pacientes trombóticos son pacientes que tienen como síntomas más larvados, que tienen un antecedente de una enfermedad arterial oclusiva crónica, y digamos que en este caso se orienta más hacia algo trombótico, como les digo, eso es más por historia clínica. El problema es que hasta un 20% de los pacientes es muy difícil diferenciar si es algo embólico o es algo trombótico, y por eso uno siempre debe estudiar las 2 causas concomitantemente. Entonces vamos a ver qué pasó con este paciente. Entonces, cuando ingresó al hospital de alta complejidad, medicina general envió una ecografía con un Doppler venoso donde mostró una trombosis subaguda de una de las perforantes derechas y también tenía las musculares izquierdas con unas aneurismas arteriales trombosados del tonquio tibio peroneo derecho y de la arteria poplita izquierda. Fue evaluado por cirugía vascular, quienes encontraron la necrosis del primer al tercer dedo, pero no tenían caracterización de la perfusión distal, entonces por eso envían una arteriografía selectiva en miembro inferior izquierdo. Y medicina interna inicialmente lo valoró, pensó en una enfermedad vascular que puede estar relacionada con esa resección de la masa previa, pero encontró unos síntomas constitucionales, entonces interrogó una enfermedad de neoplasia y envía paraclínicos para estudio de eso. Entonces vamos a ver los paraclínicos que tenía este paciente. Vemos que tenía ingreso con anemia, era una anemia normocítica, ingresó con leucocitosis, con neutrofilia, ingresó con una PCR elevada y ingresó con una eosinofilia, pero digamos que eso fue mejorando. Tenía unos reticulocitos bajos con una ferropenia, una ferritina no tan elevada, 249 y un IPR de 0.6 con una B12 pues normal y una LDH que no estaba elevada. A él también se hicieron mutaciones del JAK2 que no fue detectada, una citometría de flujo que tampoco detectó hemoglobinuria paroxística nocturna y una electroforesis de proteínas con una leve hipergamaglobulinemia policlonal. También evaluaron función renal, con la creatinina más baja fue 1.25, ingresó con una lesión renal aguda de origen pues como prerrenal y con una hiponatremia. En el uroanálisis tenía una piuria y una hematuria, no describen cómo eran esos hematías, cuántos eran pues como
crenados o no crenados, pero digamos que esa piuria y hematuria persistieron. Traía ya una depuración previa con una depuración de creatina baja de 55,16, una proteína en orina 24 horas de tan solo 578 y una relación albuminura-creatinina que no estaba elevada. Un perfil hepático completamente normal, traía también, pues se hizo al ingreso un examen de glucosa que fue normal y se encontró una hipoalbuminemia con un calcio total elevado, 10,6, que incluso cuando se corregía pues daba 11,24, con una PTH baja, una 25 hidroxivitamina D que uno diría pues que es casi normal en un rango de insuficiencia, pero una 1,25 de hidroxivitamina D muy elevada. Con una TSH normal, un cortisol normal y una CPK normal. Entre los estudios que nos enviaron tenía unas beta-2 glicoproteínas negativas, una anticardiolipina negativa, una ancaporelisa negativa, una ANA negativa, un C3 y un C4 normal. Y digamos que aunque no nos enviaron el anticoagulante lúpico, en la historia clínica de las especialistas que nos enviaron nos decían que también era negativo. Les hicieron prueba, serología para infección por VIH negativa, hepatotropos negativas y un BRL negativo y un perfil lipídico donde tiene un HDL bajo, menos de 20, con un LDL 40 y unos triglicéridos de 53. Entre los estudios de imagen le hicieron pues como la arteriografía selectiva del miembro inferior, que fue enviado pues por cirugía vascular y encontraron una oclusión de la segunda porción de la poplitea con compromiso infrapopliteo, era más proximal, no mencionan pues como las lesiones oculares que se habían mencionado previamente. Y entre su estudio de síndrome constitucional le enviaron una tomografía toracoabdominal contrastada y también un Eurotac donde mencionan una nefrolitiasis bilateral con un catéter doble J, alta carga litiásica y una hepatomegalia con hemangioma. También entre sus estudios enviaron una eco transtorácica donde mencionaba una FEBI del 58%, pero tenía pues como paso de burbujas en las cavidades izquierdas, sospechaban un probable foramen oval y enviaron también una colonoscopia total donde mencionaban solo un pólipo séstil que incluso fue pues como resecado. También enviaron electromiografías de miembros inferiores donde encontraron una polineuropatía sensitiva motor axonal y una resonancia magnética de miembro inferior donde no encontraron evidencia de recurrencia pues tumoral, donde encontraron como unos signos de calcificación del nervio ciático y tenía edema del músculo del compartimiento posterior de la pierna derecha con imágenes pues como por defectos vasculares venosos que ya se había visto en la ecodoppler. Y también nos enviaron una angiografía de tórax donde mencionan que tenía un compromiso aórtico por una disminución abrupta del diámetro de la aorta infrarrenal y de las arterias ilíacas sin hallazgos de inflamación activa pues en ese momento. Este es el electrocardiograma de este hombre, era un electrocardiograma donde lo vemos en ritmo sinusal y no tiene pues como signos de hipertrofia ventricular. Entonces hasta ahora que tenemos un hombre con antecedente de una masa en miembro inferior izquierda que decía una inflamación granulomatosa crónica, actualmente con una úlcera necrótica en pie izquierdo y que tiene una isquemia pues como arterial aguda, pero también tiene una trombosis venosa y que también tiene unas nefrolitiasis y unas calcificaciones pues como inusuales y una enfermedad renal que parece pues como crónica por lo que ya traía previamente, un síndrome constitucional y está muy inflamado. Y entre los paraclínicos llamativos tiene una hipercalcemia con una PTH baja y 1,25 de hidroxi elevada con una proteinuria subnefrótica y una piuria y una hematuria y una anemia regenerativa. Y en sus imágenes encontramos que tenía una hepatomegalia, un pólico resecado, pero tenía una polineuropatía y tenía pues un SHUN o algo que sugería un foramen oval. Entonces aquí nos preguntamos si será que su condición clínica actual se explica por una embolia cardíaca, porque tiene las dos trombosis y porque tiene pues como ese SHUN arteriovenoso. ¿Qué pasa con la comunicación arteriovenosa? Entonces siempre se debe pensar cuando hay concomitancia de embolismo tanto arterial como venosa, la principal causa es un foramen oval permeable, está en el 95% de las causas, pero existen otras 1.000 causas como malformaciones arteriovenosas pulmonares, defectos del septo atrial y ventricular, ductos arterial persistente y tetralogía de Fallot, y casi siempre la manifestación más común es un accidente cerebrovascular, pero también puede
manifestarse como embolismos sistémicos, muy más raro, pero principalmente en retina, en coronaria, en renal, en vaso o en arterias periféricas. Este es uno de los reportes de series de casos donde encontramos que la mayoría de las veces, hasta en un 82%, hay concomitancia de una embolia pulmonar y el miembro inferior izquierdo es el miembro más afectado, hasta en un 41% de las veces. Por eso siempre nos dicen que paciente con embolia pulmonar que persiste con dolor en el pecho, siempre uno debería pues como mirar que no esté haciendo un embolismo arteriovenoso con un ecocardio. Sin embargo, este es un diagnóstico de exclusión y no explican las otras manifestaciones que encontramos en este paciente, como el síndrome constitucional. Entonces, si el corazón no explica el problema, entonces, ¿qué puede ser? Entonces, volvemos a nuestro algoritmo diagnóstico. Como les mencioné, descartamos por ahora pues como un embolismo, especialmente porque no encontramos nada en el corazón, pero tampoco encontramos en nada periférico, a excepción pues como del shunt arteriovenoso, que como les dije es un diagnóstico de exclusión. Entonces nos vamos para los eventos trombóticos. Entonces los eventos trombóticos, la principal causa siempre va a ser la aterosclerosis. Entonces lo primero que uno siempre pues como que debe descartar. La aterosclerosis prematura es aquella que se presenta en menor de 50 años. Digamos que el diagnóstico en ocasiones no es tan fácil, pero uno tiene que llenarse de motivos para descartarlo. Lo principal son los factores de riesgo. Entonces digamos que este paciente no fumaba, no era diabético, no tenía hipertensión arterial, no tenía un síndrome lipídico. Incluso hay pacientes que solo se han manifestado por una elevación de la lipoproteína A, pero digamos que no tenemos pues los antecedentes familiares de este paciente, pero que no nos hayan enviado pues en la historia, nadie nos menciona que tenga antecedentes de una enfermedad arterial, en la familia pues como prematura, ni tampoco las imágenes son sugestivas de aterosclerosis prematura. Entonces la descartamos. Entonces vamos a que a algo no aterosclerótico. Entonces lo primero que uno descarta, lo primero que uno a preguntarse cuando sospecha algo aterosclerótico es algo anatómico o no es anatómico. Realmente las causas anatómicas son muchísimas. Van desde anormalidades de la pared del colágeno, fuerzas externas o internas anormales, variantes congénitas, traumas vasculares. Y digamos que desde el inicio, cuando este paciente inició con claudicación intermitente, hay dos claves que a uno le sirven. Y uno es que si el paciente es atleta, le puede a uno servir porque muchos de estos tienen fuerzas externas que se manifiestan como una isquemia arterial, y lo otro es que la claudicación demore en mejorar. Esos son como los dos signos semiológicos que a uno le ayudan, porque a veces las imágenes tienen que ser dinámicas para darse cuenta de esto, pero digamos que las imágenes tiene algo que nos orienta, que no es algo anatómico. Entonces por eso lo descartamos y quedamos el que es algo no anatómico. Y hay cuatro causas grandes de no anatómico, que es un vasoespasmo, las trombofilias o los hipercoagulabilidad, las vasculitis o los no vasculares. En este caso también descartamos causas vasculares, porque realmente las causas no vasculares están más enfocadas en enfermedad arterial oclusiva crónica, más a que sea algo agudo, y en la historia clínica sí parece pues como un compromiso arterial. Entonces vamos a ver estas tres posibilidades que tenemos como causantes de lo que le está pasando a nuestro paciente. Entonces lo primero es el vasoespasmo. Entonces las isquemias agudas de miembros inferiores, la principal causa son medicamentos, especialmente la ergotamina, pero también drogas como la cocaína. Sin embargo, cuando uno mira las series de casos, también se han descrito síndromes carcinoides. En este paciente no nos mencionan como ningún síntoma de síndrome carcinoide, no tiene flushing, no tiene diarrea aguda, entonces tampoco diría. Y lo segundo, y la inducción por catéter, por ejemplo, después de cateterismos o de intervenciones percutáneas, que también pueden hacer esas arterias vasoespasmo y hacer como la isquemia aguda. Sin embargo, en este paciente tampoco nos menciona ningún otro antecedente, y algo que también se describe es el fenómeno de Raynaud o la acrocianosis, o incluso otras enfermedades sistémicas que pueden manifestarse como vasoespasmo, pero tampoco nos mencionan que lo tenga en este paciente. Entonces digamos que también lo descarto. Lo segundo que les dije es la trombofilia. La trombofilia realmente se asocia más a trombosis venosa que a trombosis arterial. Hay dos grandes grupos de trombofilia: o es algo heredado o es algo adquirido. El problema es que los estudios de trombofilia heredada realmente es menos establecido cuando hay trombosis arterial, no hay un consenso claro, y uno tiene que llenarse de motivos, especialmente pues como por antecedentes familiares, que en este caso no lo teníamos. Dentro de las adquiridas hay muchas. Sin embargo, una de las más importantes es el síndrome antifosfolípido, pero tenemos pues como el estudio inmunológico, que es completamente negativo, y es muy raro en un síndrome antifosfolípido que se presente con aneurismas de miembros inferiores. Entonces tenemos otra posibilidad, y es que sea una enfermedad neoplásica. La más común es una leucemia o enfermedades mieloproliferativas, pero también se ha escrito incluso tumores óreo asociados a terapia de esos mismos tumores, pero en este paciente tampoco tenemos hasta ahora
por algo que nos diga que tiene una leucemia o un tumor sólido. Digamos que aunque no nos mandaron más estudios endoscópicos, sino la colonoscopia, en otras imágenes no vemos pues como nada que nos oriente al mismo. Entonces, por eso descartamos que sea algo vasoespástico o algo de trombofilia. Entonces nos queda la vasculitis. Entonces, cuando uno sospecha en una vasculitis, lo primero que tiene que hacer es volver al caso, volver a la persona, volver a interrogar todo para aclarar muy bien qué tiene mi paciente. Entonces, hasta ahora que tenemos es un hombre joven de 29 años que tuvo una masa previa en el muslo y que las arterias más comprometidas son la aorta, las ilíacas, las femorales y la poplitea. Tiene estenosis, aneurismas y trombosis. Tiene un ANCA por ELISA negativo y aparte de eso tiene síntomas constitucionales, una anemia, una polineuropatía axonal y una nefrolitiasis con unas calcificaciones inusuales y una hipercalcemia con una PTH normal. Entonces realmente son síntomas, los síntomas sistémicos de él son muy pocos, excepto pues por el compromiso litiásico, hipercalcémico, el compromiso arterial. Entonces aquí nos preguntamos cuál vasculitis tiene, si una vasculitis primaria, si una vasculitis secundaria. Entonces uno ahí cómo se puede orientar. Entonces primero el compromiso de vaso, él parece un compromiso de vaso largo y vaso, pues vaso grande, perdón, y vaso mediano, y de acuerdo a esto, más o menos uno puede estrechar el diagnóstico. Sin embargo, esto no es tan así porque aunque esto se hizo pues como para efectos prácticos, muchas de estas vasculitis pueden afectar como varios tamaños de vaso. Y lo segundo que uno debe preguntarse es si esa es primaria, si esa vasculitis es primaria o secundaria. Y de acuerdo a lo que ya tenemos hasta ahora, pudiéramos descartar algunas primarias solo por el compromiso del vaso y por los síntomas que ya tenemos sistémicos, y las secundarias también por lo que sentiremos. No sospechamos nada infeccioso, tampoco sospechamos medicamentos ni tampoco tóxicos. Cuando uno evalúa las vasculitis que se manifiestan como una enfermedad arterial periférica, lo primero que le dicen a uno es que casi siempre son vasculitis de vaso mediano y de vaso grande, como le pasó en nuestro paciente, y las tres grandes que muestran pues en las series de casos son la arteritis de Takayasu, la arteritis de células gigantes y el síndrome de Behçet. Entonces vamos a ver un poquito cada una de estas, a cuál se orienta más a nuestro paciente, ¿no? Entonces la arteritis de Takayasu tiene a favor la edad, los síntomas inespecíficos y los aneurismas arteriales, aunque son muy raros, pueden presentarse pues como en la arteritis de Takayasu. Realmente esta fue una de las vasculitis que desde mi punto de vista me pareció más difícil descartar y ya les voy a decir por qué. ¿Qué tenemos en contra? Que la mayoría de personas se manifiestan con síntomas en extremidades superiores, casi siempre hay más estenosis realmente que aneurismas, la mayoría se presentan con hipertensión arterial, este no tiene tampoco hipertensión arterial ni compromiso distal y no explica la hipercalcemia. Y vemos como el compromiso solo de miembros inferiores realmente es un porcentaje muy bajito. ¿Qué pasa con arteritis de Takayasu? Realmente hay reportes de casos que se han manifestado con aneurismas en poplitas y que van y buscan y también tienen como estenosis de la aorta. Sin embargo, la mayoría de las veces los pacientes que vienen esos reportes de casos y está hipertenso, que no es el caso de nuestro paciente. Entonces, aunque me parece un poquito como complejo descartarla del todo, digamos que no es nuestra primera posibilidad, primero porque no se comporta como se comporta la arteritis de Takayasu, y segundo porque en esos reportes de caso que se manifiestan más como nuestro paciente, no describen casi todos asociados como hipertensión arterial, más por compromiso pues como de la arteria renal, que no es nuestro caso. Sin embargo, le voy a dejar un circulito porque ahorita les voy a mencionar algo sobre eso. La poliarteritis nodosa tiene a favor la edad, que es hombre, que no tiene compromiso pulmonar. Es muy raro que se presente con una enfermedad arterial oclusiva crónica, pero sí hay reportes de caso que tiene en contra, que tiene realmente un compromiso más de grande vaso, a diferencia de este que es de mediano y pequeño vaso, no tiene compromiso visceral, la resonancia de miembros inferiores tampoco orientan hacia esta, no tiene síntomas gastrointestinales, no tiene lesiones en piel ni lesiones testiculares. Esos son dos reportes de casos que encontré de la arteritis nodosa manifestadas como una enfermedad vascular periférica. Sin embargo, casi todas tenían síntomas gastrointestinales o otros síntomas aparte de la enfermedad vascular periférica, que no es el caso de nuestro paciente ni tampoco un compromiso vascular. Lo segundo que les mostré, la enfermedad de Behçet. La enfermedad de Behçet tiene a favor que es la edad y el género, que las aneurismas son más comunes incluso que las trombosis, que tiene en contra que no tiene manifestaciones mucocutáneas, no tiene cambios visuales, y realmente la enfermedad de Behçet se presenta más por compromiso venoso más que arterial como en nuestro paciente. Y algo muy importante por lo que lo descarté, que uno puede tener una manifestación arterial sin manifestación mucocutánea en la enfermedad de Behçet, pero ya después de tanto tiempo es muy raro tener una manifestación inicial. Incluso, por ejemplo, acá vemos que hubo 0 casos solo con manifestación arterial, entonces uno pensaría que este paciente ya debería tener manifestación
manifestaciones mucocutáneas, entonces por eso lo descarté. Entonces, si todo lo anterior se ha descartado, entonces, ¿qué tiene nuestro paciente? Entonces, volvemos a la lista de todas las causas de vasculitis, realmente son muchas. Volvemos, como les dije, a reinterrogarlos y solo por interrogatorio de historia clínica pudiéramos descartar todas estas que ya las mostré. ¿Y qué nos queda? Que tengo una vasculitis asociada a una enfermedad sistémica, o que tenga una vasculitis asociada a una etiología probable. En estos dos casos, las más comunes que uno encuentra es la sarcoidosis o asociada pues como a una neoplasia. Entonces vamos a volver al caso para poder diferenciar cuál de las dos será. Entonces, como sospechamos estas dos, vamos a ver qué tenemos a favor y qué tenemos en contra de cada uno. Entonces, a favor de cáncer tenemos que tiene una hipercalcemia, que tiene unos síntomas constitucionales raros, que tiene una anemia pues como regenerativa también, pero no se ha encontrado como una masa como específica. ¿Y qué tiene a favor de la vasculitis? Que tiene hipercalcemia, que tiene un compromiso renal, que tiene unas calcificaciones raras, que tiene una hepatomegalia, y hay algo que confluye en estos dos cuando uno mira, y es la hipercalcemia con la PTH baja y una nefrolitiasis. Entonces tenemos que mirar qué me está explicando esta hipercalcemia para ver si de pronto me orienta hacia una u otro diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son las causas de nefrolitiasis con hipercalcemia y PTH baja? Entonces, cada vez que uno ve a un paciente con hipercalcemia, siempre debería preguntarse cuál es el factor de riesgo que tiene con nefrolitiasis, tiene que preguntarse cuál es el factor de riesgo para que lo haya llevado a esa nefrolitiasis. La nefrolitiasis es muy común, incluso se dice que una de cada 17 personas tiene nefrolitiasis. Entonces, por eso muchas veces no se hace como el ejercicio juicioso y los factores de riesgo son múltiples, incluso desde trabajar en ambientes calurosos que llevan a deshidratación puede llevar a nefrolitiasis. Sin embargo, este paciente vemos que no tiene ningún factor de riesgo y hay que tener presente aquellos pacientes en los que sí o sí hay que hacer evaluación metabólica y los son los pacientes que tienen cálculos recurrentes, antecedentes familiares y que son pediátricos o que son muy jóvenes, como es el caso del paciente. Siempre ante una primera vez que tenga nefrolitiasis se debe estudiar el cálculo y hacer un estudio de calcio sérico. ¿Por qué? Porque hasta un 3% de esos pacientes tienen hipercalcemia. Entonces, por eso uno siempre valora el calcio. En este caso, pues nos enviaron el resultado del calcio y el calcio fue elevado y tenía una PTH baja con una 1.25 de hidroxivitamina D elevado. Entonces, ¿cuáles son las causas que me explican este comportamiento? Entonces, hay dos causas grandes, una que sea algo neoplásico y algo que sea no neoplásico. Siempre uno pues orientándose en la historia clínica, en lo no neoplásico tenemos incremento en la producción endógena como la inflamación granulomatosa, una enfermedad genética, la hipercalcemia inducida por calcitrol idiopática y los medicamentos, y los neoplásicos se dividen en sólidos o hematológicos. En este caso, como les dije, para cortar la sospecha diagnóstica, tenemos en cuenta que todos deben tener la elevación de la 1.hidroxivitamina E. ¿Cuáles tumores sólidos son los que se han encontrado más común? El cáncer de pulmón, el cáncer de ovario y los sarcomas, y hematológicos, los linfomas y las células plasmáticas. Entonces, en este paciente podríamos descartar algo genético, la mayoría de causas genéticas cuando se presenta solo en la adultez se presentan con quistes renales que no tiene este caso, la hipercalcemia inducida por calcitriol idiopática, que es un diagnóstico de exclusión, y los medicamentos tampoco pues nos menciona. Hasta ahora pues no hemos encontrado ningún tumor sólido, no es una mujer como para pensar en un tumor de ovario o algo, uy, tampoco me han mencionado ningún discarminoma, y hematológicos tampoco hemos encontrado. Entonces nos queda o que si tenga algo sólido que se haya quitado pues en esa masa, o una inflamación granulomatosa crónica, que realmente hay múltiples causas. Entonces realmente hasta ahora no se ha documentado una neoplasia, pero ¿será que esa masa que tenía en el 2019 era una neoplasia? Entonces nos preguntamos cuáles son las etiologías de la inflamación granulomatosa crónica. Entonces la inflamación granulomatosa crónica no es un diagnóstico, es un patrón histológico de reacción tisular que aparece después de una lesión celular. Digamos que lo que se hace es mirar el patrón para estrechar un poquito el diagnóstico. Entonces hay 5 grupos grandes: granulomas necrosantes, no necrosantes, supurativo, la inflamación granulomatosa difusa y la reacción de células gigantes de cuerpo extraño. Recordemos que en la patología mencionan como si fuera este quinto grupo, como una reacción de células gigantes de cuerpo extraño. Pero cuando vemos las causas, realmente hay muchas, desde infecciones, desde autoinmunes, desde neoplasias, y otra cosa que uno puede hacer es saber de dónde es la patología. En este caso, pues es de piel, entonces descartamos las causas infecciosas porque no nos mencionan ninguna infecciosa en esa patología previa, y podemos descartar muchas causas no infecciosas, enfermedades sistémicas, porque no tiene clínica de esto. Entonces nos queda
a que tenga una sarcoidosis, a que tenga algo neoplásico que se manifieste en piel o incluso que tenga una reacción de cuerpo extraño, pues como nos mencionaba. Entonces, ¿será que esa masa o era una sarcoidosis o era una enfermedad neoplásica, especialmente en este caso una enfermedad de histiocyto, un linfoma, una metástasis de algo que no hemos logrado conseguir, una micosis fungoide granulomatosa o realmente si era una reacción de cuerpo extraño? Entonces, ¿qué posibilidades diagnósticas hasta ahora tenemos? Entonces, tenemos tres situaciones clínicas grandes: el compromiso vascular, la nefrolitiasis y la masa en muslo izquierdo, y todas confluyen en algo que es que puede ser una sarcoidosis en el contexto de una inflamación granulomatosa crónica. Pero, ¿qué pasa cuando uno sospecha una sarcoidosis en un caso tan complejo como esto? Es que realmente la sarcoidosis es una enfermedad sistémica de etiología desconocida, su espectro es ampliamente variable y por eso se dice que es un diagnóstico desafiante. Requerimos tres grupos para diagnosticar la sarcoidosis. Lo primero es la clínica, lo segundo es la patología y lo tercero y muy importante la exclusión de causas alternas. Entonces, la clínica, el problema es que la clínica, la sarcoidosis en el 90% de los pacientes afecta al pulmón o no los linfáticos, y no los linfáticos, que no es el caso de nuestro paciente, pero no lo descarta porque hay causas de sarcoidosis sin compromiso pulmonar y puede manifestarse como una enfermedad sistémica en cualquier lado del cuerpo. El problema es que debemos descartar, como les dije, causas alternas, de ahí la importancia de la patología que nos ayude a descartar todas aquellas causas que nos pueden explicar. ¿Y qué pasa? La sarcoidosis puede manifestarse como una vasculitis sistémica. Se ha encontrado que casi siempre puede comprometer cualquier tipo de vaso. Aquí vemos, por ejemplo, vaso grande y mediano y pequeño. Pues digamos que en nuestro caso sería más como de grande y mediano, más que de pequeño. Y algo que les quería mostrar es que la sarcoidosis puede preceder el diagnóstico de vasculitis hasta más o menos 4 años, incluso 6 años también se ha encontrado. Entonces, si esa masa sí era una sarcoidosis, digamos que puede ser esa vasculitis asociada a sarcoidosis. Incluso puede encontrarse sin afectación de otro órgano hasta 1%. Entonces, uno suele tener compromiso en piel y explicar la vasculitis. Algo muy importante es que uno siempre debe pensar cuando hay manifestaciones extratorácicas de sarcoidosis, si tiene algo arterial que pueda ser una vasculitis asociada pues como a esa sarcoidosis, porque la mayoría de veces hasta en estas series de casos el 71% tenía manifestaciones extratorácicas. Sin embargo, digamos que como les dije es un reto diagnóstico porque incluso se han descrito causas de sarcoidosis cutáneas asociadas a arteritis de Takayasu, que por eso yo les dije que me pareció que era muy complejo pues como al inicio descartar esta enfermedad. Sin embargo, la descarto porque cuando uno lee estas series de casos, la mayoría, todos los pacientes, era el 100% de los pacientes tenían compromiso más de aorta superior, casi siempre la subclavia, que vemos que nuestro paciente no es el caso. Y hay unos datos muy llamativos en él, porque como vimos, diagnosticar una sarcoidosis realmente depende mucho de lo que nos diga el grupo de patología, pero hay unos datos muy llamativos y es de que este paciente tenía unas venas muy engrosadas, unas venas muy rígidas. Cuando le fueron a hacer la biopsia muscular, realmente el músculo era como muy fibrótico, entonces probablemente uno sospecharía que esa muestra no era tan buena, incluso el músculo era muy atrófico y algo también muy llamativo es que él fue llevado a una ureterolitotomía endoscópica donde mencionaban un catéter doble J que estaba retenido y calcificado y solo llevaba un mes, entonces él tenía muchas calcificaciones. Entonces realmente la biopsia de Montería si era una reacción de cuerpo extraño o qué patrón tendría. Entonces, por todo lo anterior, me quedé con estas posibilidades diagnósticas. Lo primero es que sea una sarcoidosis que me explique todo esto. Lo segundo es una osteocitosis y lo tercero es que sea alguna otra neoplasia como un sarcoma, aunque no se comporta de esta manera. Entonces, ¿qué desenlaces importantes concluí? Entonces, es un paciente que tenía una masa en muslo con hipercalcemia, con un daño arterial sin aterosclerosis, que puede ser o porque haya hecho una vasculitis o por unos depósitos de calcio, paredes calcificadas con oclusiones y formación de aneurismas. Esos aneurismas se trombosaron que llevaron a la formación de úlceras arteriales, isquemia crítica, una amputación de antepié y entonces la patología que será una sarcoidosis, un histocitoma o una osteosarcoma. Muchas gracias para todos y un agradecimiento muy especial al profe Jairo Alberto Rivera, quien es internista del Pablo Tobón, y muchas gracias por sus recomendaciones, especialmente pues como por ayudarme a llevar este CPC. Muchas gracias. Muy buenos días, me confirman si están viendo adecuadamente la pantalla y me están escuchando bien. Sí, se escucha muy bien y se ve también. Bueno, perfecto. Entonces ya me presento nuevamente. Mi nombre es Andrés Lozano, residente de segundo año y mi asesor para esta presentación, para este caso, fue el doctor Luis Fernando Arias, quien hizo parte del proceso de diagnóstico. Vamos a analizar tres especímenes. El primero es el tumor del muslo izquierdo, el segundo es una biopsia de gastronemio
y el tercero un ganglio linfático. Para las dos primeras, los hallazgos histopatológicos son similares. Por lo tanto, en la primera biopsia me voy a centrar en describir el componente inflamatorio, todo lo que atañe a ese componente inflamatorio, y en la segunda voy a describir las repercusiones de ese componente inflamatorio, principalmente en el músculo, para hacerlo de una manera más didáctica y académica. Entonces, la primera biopsia es el tumor de muslo izquierdo, en el cual resecaron en Montería, y observamos desde el bajo aumento cómo, permítame un segundo, cómo es una biopsia de músculo esquelético que estoy demarcando con el cursor en varios puntos, se alcanza a observar, y lo más llamativo de la misma es que en el área perinicial hay un gran infiltrado inflamatorio, que desde el bajo aumento ya alcanzamos a observar la presencia de células gigantes multinucleadas en el perinicio, y también podemos observar cómo ese infiltrado inflamatorio llega hasta el endomicio, señalado con la flecha en rojo. Para caracterizar un poco esas células gigantes multinucleadas, miremos que hay varias de ellas están señaladas con las flechas amarillas, como lo observamos ahí, y alcanzamos a denotar varias morfologías de la misma. En esta que estoy demarcando con el cursor, observamos que esas células o los núcleos de esas células se ubican hacia la periferia como un anillo que no alcanza a cerrarse completamente. Eso es una morfología de una morfología de célula gigante tipo Langhans. Si comparamos con esta morfología superior de la célula gigante, encontramos que esos núcleos se ubican hacia el centro de manera aleatoria, concordante con una morfología de tipo cuerpo extraño de la célula gigante multinucleada adyacente a la fibra muscular, que ya muestra cambios degenerativos que ya los voy a explicar más adelante. A mayor aumento en el área endomicial, vamos a caracterizar qué células acompañan a esas células gigantes multinucleadas, y observamos la presencia de linfocitos marcados con la flecha en rojo, que son células con un citoplasma amplio, escaso, claro, y un núcleo central que en algunas veces se torna hipercromático. Además de eso, encontramos células epitelioides o histocitos epitelioides que tienen un citoplasma más amplio eosinófilo con un núcleo arriñonado. Estas células son las que se van a unir para formar las células gigantes multinucleadas. Observamos que tiene todos los componentes de un granuloma, sin embargo, no es la morfología que adopta usualmente un granuloma. La morfología típica es encontrar estas células epitelioides centrales rodeadas por linfocitos y variabilidad en las células gigantes multinucleadas. Sin embargo, es claro que aquí no encontramos necrosis calcificante y no deja de tener no deja de ser un granuloma blando que nosotros llamamos en histopatología. En el área perinicial, una característica muy importante de ese infiltrado inflamatorio es que está adyacente a los vasos sanguíneos denotados o demarcados con las flechas amarillas. Los circunda en varios puntos de la placa histopatológica, con todos sus componentes que ya describimos. El siguiente paso, cuando encontramos una reacción granulomatosa en cualquier órgano realmente, es descartar que no tenga un proceso infeccioso asociado o que esté despertando esa reacción inflamatoria crónica. Para ello utilizamos la plata-metenamina, el Sil-Nielsen y el Sil-Nielsen modificado, que en nuestro caso fueron negativos para hongos y micobacterias. Otra atención especial para evaluar esa inflamación o en ese contexto de esa miositis es el tricrómico y el elástico. El tricrómico, que lo vemos a la izquierda, voy a demarcar con el cursor la presencia de un vaso adyacente a las células gigantes y al proceso inflamatorio que ya habíamos marcado. Lo mismo pasa en el elástico, un vaso sanguíneo alrededor de la inflamación granulomatosa. ¿Qué es importante en esta imagen y que quiero por qué la traje? Porque la pared de ese vaso está siendo infiltrada por linfocitos, están marcados en la punta de la flecha amarilla, tanto en el tricrómico como en el elástico, que son estas células que están inclusive esparcidas alrededor de esa reacción granulomatosa. Aún más podemos encontrar que esta pared ya muestra ligeras irregularidades si comparamos estas áreas señaladas con el círculo amarillo, comparamos con otra área del mismo vaso y encontramos que sí hay una ligera irregularidad. No hay una disrupción completa, pero ya hay cierta alteración de esa pared secundaria a esa infiltración de linfocitos. Otra parte del área perinicial en donde encontramos vasos cercanos o junto a esa reacción granulomatosa, vemos aquí cómo este vaso sanguíneo tiene varios linfocitos nuevamente en la pared de los vasos, es decir, no había un solo foco en el cual evidenciábamos la presencia o el daño o la lesión hacia esos vasos sanguíneos secundarios a esa reacción granulomatosa. Eran varios focos en el área perinicial. Por lo tanto, el diagnóstico de esta biopsia es una reacción inflamatoria crónica granulomatosa no caseificante,
Eso se traduce en una miositis granulomatosa y ya voy a explicar por qué es una miositis en la segunda biopsia. Y además de eso encontramos la presencia de vasculitis por los hallazgos de lesión e infiltración a la pared del vaso, de los vasos sanguíneos que mostré. La segunda biopsia fue un gastronemio, era realmente pequeña, 0.6 por 0.3 por 0.2, la procesamos absolutamente todo y ya desde el bajo aumento observamos en varios campos de la imagen denotados con el círculo amarillo cómo está ese mismo proceso inflamatorio en las áreas perimiciales, pero también lo podemos observar en las áreas endomiciales. Cuando vamos a caracterizar ese infiltrado inflamatorio, vemos que es exactamente igual al que veíamos en la masa que se procesó en la masa de Montería, perdón. Y encontramos linfocitos denotados o marcados con la flecha amarilla, células epitelioides o histocitos epitelioides marcados con la flecha en rojo, que se van a unir para formar esas células gigantes multinucleadas. No encontramos tampoco una formación clara o típica estructuralmente de un granuloma, pero todos sus componentes están descritos desde la histopatología. Y tampoco encontramos necrosis caseificante. Dije que en esta biopsia me iba a centrar mucho más en los hallazgos de lesión del músculo para describir precisamente esa miositis secundaria, ese proceso inflamatorio granulomatoso crónico. Y en esta imagen, adyacente a un área que quedó escasamente representada en esta imagen, un área de inflamación perimicial, encontramos fibras musculares que nos vamos a centrar inicialmente en este punto. Aquí vemos y observamos cómo hay una variabilidad o una pérdida de la poligonalidad de la fibra muscular. Vemos específicamente aquí esta fibra cómo sus bordes pierden esa poligonalidad y se vuelven romos, e inclusive algunas se vuelven un poco puntiagudas. También podemos observar la internalización de los núcleos, que está escasamente representado, pero se alcanza a observar. En otra área de la misma muestra encontramos una variabilidad en el grosor de la fibra muscular. Y si comparamos esta fibra muscular con esta, pues lo podemos evidenciar. Además, en esta parte de la que estoy delimitando con el cursor, vemos una variabilidad en el tono muy significativa. Si comparamos este tono o ese eosinófilo un poco más pálido con este, ya empezamos a ver que hay una alteración o un sufrimiento de la fibra muscular secundario, ese proceso vasculítico en la inflamación crónica. Para determinar mucho mejor, amplié este punto de la placa histopatológica en el cual la flecha verde nos muestra cómo hay una fibra muscular que pierde la tonalidad en un extremo de la misma. Y esa pérdida de la tonalidad, que se traduce en aclaramiento de ese rosa o de la eosinofilia, nos marca inmediatamente que hay un proceso necrótico de la fibra muscular. Y esto, además, adyacente con las con las flechas en amarillo, mostramos cómo hay un apolillamiento, una rotura de las fibras musculares individuales que va a generar ese desgaste y esa apariencia de palidez en la macroscopía, en los bajos aumentos, y siempre adyacente a los procesos inflamatorios endomiciales y perimiciales. Un punto muy importante que quiero resaltar con esta lámina, un aumento intermedio, es que estamos hablando de un proceso crónico, no solamente dado por la presencia de una inflamación granulomatosa, sino que además vemos cambios reparativos que solamente se dan en un estado de cronicidad. Este punto nos habla de un reemplazo de la fibra muscular por tejido adiposo. ¿En qué consiste eso? Consiste en que en este foco probablemente hubo un proceso inflamatorio similar al que hemos evidenciado en todas las demás placas histopatológicas, y finalmente se reparó con fibroblastos. Esos fibroblastos fueron reemplazados con este tejido adiposo, y esto nos habla de un proceso crónico y adaptativo del lugar anatómico en donde se está desarrollando esa inflamación granulomatosa. Nuevamente hicimos el proceso algorítmico diagnóstico en el cual hay que descartar las enfermedades infecciosas. La plata-metenamina, el Sil-Nielsen y el Sil-Nielsen modificado descartaron las reacciones o los agentes etiológicos infecciosos más comunes que nos pueden supeditar esa reacción granulomatosa. En el tricrómico, nuevamente, observamos en rojo las fibras musculares y en azul encontramos el perimicio. Ese perimicio, en donde se desarrolla esa inflamación granulomatosa, ya podemos observar cómo hay un proceso reparativo, un aumento de producción de fibras de colágeno que normalmente no deben de aparecer en esa cantidad en el área perimicial. Además, no solamente encontramos en el área perimicial esas fibras de colágeno, sino que en el área endomicial también vamos a encontrar aumento en la producción del mismo, señalado con las flechas amarillas como lo muestro en la imagen. Cuando intentamos tipificar no solamente la reacción granulomatosa,
cuando está en casos dudosos realmente lo podemos tipificar de manera o por medio de inmunohistoquímica. Vamos a utilizar tinciones de CD3 y CD20 para establecer qué tipo de linfocitos son los que están generando esa inflamación o acompañando esas células gigantes multinucleadas, y observamos que hay un predominio de linfocitos T que marcan con un cromógeno café alrededor de un vaso sanguíneo, con escasa producción o con escasa presencia más bien de linfocitos B alrededor de esos vasos sanguíneos. Haciendo el inmunofenotipo de esos linfocitos T, vemos que son principalmente linfocitos T CD4, mucho más que la proporción de linfocitos T CD8, que son escasos. Y confirmamos que la presencia de esas células epitelioides son histiocitos, marcando con el CD68 que se van a agrupar y van a formar esas células gigantes multinucleadas. Y esto es muy importante para explicar la fisiopatología de la enfermedad. Por eso me tomé el trabajo de mostrárselos. El diagnóstico en este caso de la segunda biopsia es una reacción inflamatoria crónica granulomatosa no caseificante en el contexto ya de una miositis granulomatosa por esa lesión a la fibra muscular. El tercer espécimen fue un ganglio linfático inguinal, que realmente era pequeño, era grande, 2 por 1 por 0.5, se procesó todo y observamos desde el bajo aumento cómo hay una arquitectura nodular preservada, y eso consiste en la presencia de corteza, paracorteza y sinusoides, con una expansión de la paracorteza que está ya desde el bajo aumento por células histiocitoides, ya lo vamos a ver. Y además de eso vemos una cápsula fibrosa, la cápsula del ganglio fibrosada y engrosada ligeramente, con la presencia de esos folículos que preservan su arquitectura y su polaridad, su celularidad usual. Vemos que la paracorteza está expandida por esos histiocitos cargados de pigmento, y eso nos va a configurar un diagnóstico histopatológico que ya les voy a mencionar. Para ello también hicimos las tinciones de plata metenamina y Sil-Nielsen para descartar enfermedades infecciosas, y las tinciones de inmunohistoquímica para, primero, evaluar en este caso la presencia de esos histiocitos cargados con el pigmento que se distribuyen en la paracorteza, y además de eso ver que cada uno de esos componentes de ese ganglio no estuvieran alterados, es decir, descartar una neoplasia, los cuales fueron totalmente normales. El diagnóstico en este caso fue un ganglio reactivo de tipo linfadenopatía dermatopática por ese pigmento que estábamos viendo y esa expansión de la paracorteza, y fue negativo de para malignidad o para enfermedad granulomatosa, porque todas las tinciones de inmunohistoquímica fueron normales y concordantes con la preservación de esa arquitectura. Entonces ya vamos a hablar en cómo podemos encajar estos hallazgos histopatológicos y relacionarlos con todo lo que nos explicó nuestra compañera al inicio de la charla. Partimos del punto en que nos encontramos en una miopatía inflamatoria, que es un trastorno adquirido que es poco frecuente y que tiene que marcar o debe existir la inflamación de alguno de los componentes musculares para poder establecerla. La gran mayoría de las veces se presenta en contexto de una afección sistémica, pero también se puede ver de manera aislada, y el espectro histopatológico va a ser muy variable. Ese espectro histopatológico puede ir desde la ausencia del componente inflamatorio hasta un infiltrado inflamatorio muy pronunciado. Lo más importante en este punto es establecer el diagnóstico diferencial de esas miopatías inflamatorias. Y para eso tenemos que subtipificar las miopatías inflamatorias, sobre todo para establecer una correcta estrategia de estudio y determinar el pronóstico e implementar el tratamiento adecuado. Tenemos dos grandes grupos que los tiramos a la derecha y a la izquierda de este cuadro que estamos representando en la diapositiva. La primera son las causas conocidas, los que tienen causa conocida, y los segundos son los que tienen causa desconocida o idiopáticas, y las autoinmunes. Dentro de las causas conocidas, principalmente debemos de interrogar o descartar, las causas infecciosas. Ahí tenemos agentes virales, parasitarios, bacterianos y micóticos. Y dentro de las causas autoinmunes o idiopáticas tenemos dos subgrupos, las generalizadas y las focalizadas. Me voy a centrar en las generalizadas y observamos que la única de todas ellas que está representada y que forma o que tiene representación de granulomas es precisamente la miositis granulomatosa. Pero para poder diagnosticar esta miositis granulomatosa debemos de hacer el diagnóstico diferencial principalmente con esos agentes infecciosos que nos pueden despertar una respuesta inflamatoria crónica de tipo granulomatosa. Y para ello utilizamos, como ya lo vimos en nuestro paciente, la histología, la histoquímica por medio de hematoxilina eosina, de ZN modificado y plata metenamina, y caracterizar el componente de esa reacción granulomatosa, porque no toda la presencia de células gigantes significa que haya una reacción granulomatosa crónica, y ya lo vamos a ver más adelante. Ya partiendo del contexto de esa miositis granulomatosa, tenemos que ver que
es mucho menos frecuente dentro de las miositis inflamatorias, pero que el principal diagnóstico diferencial a establecer ante la presencia de una miositis granulomatosa es una sarcoidosis. Sin embargo, puede generarse de manera aislada esa miositis granulomatosa y nuevamente juega un papel importante el diagnóstico diferencial de las diferentes entidades. Y aquí se enumeran en orden descendente de presentación, en orden de frecuencia descendente de presentación. La primera, ya lo dijimos, es la sarcoidosis. En segundo puesto se ubica las causas en las cuales no podemos establecer una etiología determinada. Y miremos en este punto cómo juega un papel muy importante las infecciones. Las infecciones como la tuberculosis, la sífilis, el pneumocistis, el criptococo y las enfermedades neoplásicas como el linfoma. Y miremos que esto desde la parte clínica se hizo un ejercicio muy juicioso en el cual se descartaron absolutamente todas estas entidades. Un poco más raro, vienen más adelante o en menor frecuencia, las enfermedades inflamatorias intestinales en contexto de una miositis granulomatosa. El timoma y la miastenia graves, que en este caso, estas dos entidades lo que generan es una miositis de células gigantes que va a estar acompañada no por linfocitos TCD4, sino por linfocitos TCD8, abundantes eosinófilos y plasmocitos, que no es concordante con la histopatología que mostraba en nuestro caso. Y mucho menos frecuente la reacción de cuerpo extraño, la criofibrinogenemia y la cirrosis bilar primaria. Dentro de esa miositis granulomatosa vamos a tener que evaluar o centrarnos en esa sarcoidosis por todo el contexto clínico que nos mostró mi compañera y por todos estos diagnósticos diferenciales que se están descartando, y tenemos que partir desde la fisiopatología que debe haber una predisposición genética, y esa predisposición genética está sustentada porque hay casos o grupos familiares en los cuales se desarrollan sarcoidosis. Además de eso hay variaciones genéticas en el cromosoma 6, o sea, identificado variaciones genéticas en ese cromosoma que supeditan o generan susceptibilidad a la presentación de estas enfermedades, y además de eso debe haber una exposición ambiental y ocupacional repetitiva, y eso va a generar una respuesta inmunitaria desregulada. Esa respuesta inmunitaria desregulada es el centro o el eje de la fisiopatología de la sarcoidosis, porque no solamente va a generar granulomas, sino que por ser descontrolado, desregulada, va a afectar diferentes órganos y diferentes estructuras dentro del mismo órgano. Y eso se va a despertar, pues obviamente, por esos agentes ambientales o ocupacionales en un intento de eliminar el antígeno de manera efectiva. ¿Cómo se logra eso? Se logra a partir de una susceptibilidad epigenética o genética que ya mencionaba, con una exposición ambiental repetitiva o ocupacional, despertando la respuesta antigénica de esas células presentadoras de antígeno, que por medio de muchas citoquinas, van a despertar un proceso inflamatorio de tipo T, CD4 principalmente, con otras células acompañantes de un proceso inflamatorio normal o inicial, que son monocitos, linfocitos B y neutrófilos. Hay dos caminos en ese punto, en el primer contacto con el antígeno: que se elimine y no se requiera realmente una formación de un granuloma, o que ese antígeno persista en el tiempo y se requiera la formación del granuloma. Cuando se requiere la formación del granuloma, la célula estrella, en este caso de la formación de la formación granulomatosa, es la célula presentadora de antígeno. Ella va a tener dos contextos importantes para la formación de un granuloma determinado. Primero, va a estimular al monocito al cambio de fenotipo y genotipo para formar células epitelioides y células presentadoras de antígeno. Esas células epitelioides, en un granuloma usual, con morfología usual, se van a ubicar alrededor de ese antígeno y lo van a tratar de comprimir, de encapsularlo. Y las células presentadoras de antígeno lo que van a generar es aumento o amplificación de esa respuesta TH1, tipo linfocitos TCD4, que lo que van a hacer es rodear ese componente de células epitelioides, y eso es la formación usual de un granuloma. Sin embargo, la determinación de esos componentes y excluyendo los demás componentes también hacen parte de la formación de un granuloma, que morfológicamente lo denominamos blando porque no adopta esa morfología usual. Cuando persiste eso en el tiempo, podemos encontrar que esa reacción granulomatosa se amplifica producto de esa unión o de esa asociación de célula presentadora de antígeno y linfocitos T, y vemos que esa reacción no solamente daña la zona en donde se está desarrollando, sino las zonas adyacentes producto de esa respuesta inmunitaria desregulada. Y es ahí cuando empiezan los procesos de necrosis adyacentes al granuloma y los procesos reparativos, y por eso podemos observar cómo los fibroblastos producen colágeno y podemos encontrar fibrosis en varios focos de la placa histopatológica. Por eso, la reacción granulomatosa, la miositis granulomatosa, debe contener
la formación de granulomas con todos sus componentes y el daño estructural de la fibra muscular, que ya lo hemos hablado ampliamente. Pero entonces, ¿cuál es el papel de la biopsia si estamos hablando que la sarcoidosis tiene una presentación clínica o su diagnóstico principalmente es clínico, apoyado en hallazgos histopatológicos? Cuando tenemos hallazgos altamente sugestivos clínicamente de sarcoidosis, no se requiere una biopsia, pero cuando esto no cumple los criterios clínicos adecuados o completos para determinar su diagnóstico, es ahí cuando se requiere la biopsia, y este fue el contexto clínico de nuestro paciente, principalmente porque no tenía afección pulmonar. Y es ahí cuando nosotros como patólogos intentamos evaluar la presencia de esos granulomas no necrotizantes. Este estudio lo traje porque me pareció, pues aquí es viejo, fue publicado en 1999 en la revista Anatomy Pathology por Richard Bryson, que se titula Miositis granulomatosa, un estudio clínico patológico de 12 casos. Está, precisamente explica no solamente que haya formaciones de granulomas en la sarcoidosis, sino que todo ese componente granulomatoso también supedita daño en otras estructuras, y podemos observar cómo en esta serie de casos que es pequeña ya se estaba evidenciando la presencia de vasculitis, y eso en las series de casos, en otras series de casos reportadas, se observa que hay presencia de daño o vasculitis en absolutamente muchos vasos, ya sea de pequeño, mediano o grande vaso. Y ellos intentaron tipificar esa localización anatómica, los hallazgos histopatológicos y los hallazgos de histoquímica para establecer la presencia de esa vasculitis o un patrón estereotipado de presentación de vasculitis. Y no se logró pues absolutamente nada, principalmente porque la muestra era muy pequeña. Sin embargo, cuando estamos hablando entonces de una vasculitis, ¿cómo se sospecha? Se sospecha a partir de un diagnóstico establecido, ya sea por clínica o con necesidad o no de biopsia, y partiendo del punto de que la vasculitis es muy poco frecuente, se debe establecer un cuadro clínico acorde a las imágenes arteriográficas y descartando previamente la infección o la malignidad como agentes etiológicos o diferenciales principalmente, y debe haber una concordancia con la histopatología en donde debemos de encontrar, y me va a permitir leer esta definición: alteraciones inflamatorias de las estructuras vasculares en respuesta a noxas intra o extracirculatorias que se expresa por infiltración celular mural intrínseca, en este caso linfocitos, y daño estructural a la pared de los vasos. Y vemos, como ya lo decía anteriormente, que la vasculitis en contexto de una sarcoidosis puede afectar cualquier tipo o tamaño de vaso, y vamos a encontrar los granulomas sarcoides, la presencia de esa vasculitis y grados variables de necrosis no caseificante. Y saliéndome un poquito del esquema histopatológico, vemos cómo, y para no retomar lo mismo que dijo mi compañera, vemos cómo hay una gran afección, o estos órganos que estamos viendo aquí señalados con las líneas en rojo, observamos que encontramos eso concordante con el diagnóstico de la sarcoidosis. Vemos afección de los nódulos linfáticos, que en este caso, en nuestro paciente, fueron inguinales y no periileales, porque obviamente la afección fue principalmente una miositis granulomatosa. También veíamos lesiones en piel, afecciones en los nervios periféricos, no en el sistema nervioso central, y esto estaba supeditado por la presencia de vasculitis propiamente, afecciones renales, y esa nefrocalcinosis está supeditada por la presencia de esa hipercalciuria asociada pues a cálculos, al desarrollo de cálculos. Y también este paciente describía en algún punto de la historia clínica nefritis intersticial, que tiene una prevalencia aproximada del 20%, además de todos sus síntomas constitucionales, que no lo explicaba ninguna de las patologías que ya veíamos como los diagnósticos diferenciales principales, y además de eso, como ya lo explicó mi compañera en el principio de la charla. Por lo tanto, los hallazgos histopatológicos que nosotros describimos, específicamente la miositis granulomatosa y la vasculitis, apoyan la propuesta clínica diagnóstica de mi compañera, que fue la sarcoidosis. A manera de conclusión, la miositis granulomatosa es infrecuente. Esta obliga a descartar un amplio abanico de diagnósticos diferenciales, entre ellos la sarcoidosis y las infecciones que desencadenan reacciones granulomatosas van a ser las principales entidades a evaluar. La vasculitis asociada a miositis granulomatosa es aún más infrecuente, y vamos a sospecharla desde un contexto clínico e imagenológico adecuado, y su diagnóstico es apoyado por los hallazgos histopatológicos. Y finalmente, el diagnóstico de sarcoidosis es clínico, y si vamos a apoyarlo en un diagnóstico histopatológico concordante previo a descartar los diagnósticos diferenciales. Muchas gracias. No sé si algún grupo de reumatología quiere hacer algún tipo de intervención, o mi compañera nuevamente.
Profe, sí, el profe CH nos quiere hacer una intervención. Profe, ¿puedo abrir el micrófono? Hola, buenos días. La profe, Eh, buenos días. pues realmente hay como varios comentarios, pero no tenemos mucho tiempo. Yo lo primero que quiero decir es que me siento como muy conforme con el trabajo que hizo Tania y que hizo su asesor, el doctor Jairo. Me parece que se hizo un enfoque sistemático, juicioso, profundo. Entonces, me gustó muchísimo cómo llevaron el caso y cómo se hizo como todo el proceso del enfoque que finalmente pues llevó a la sospecha de la enfermedad que tiene el paciente. Se ha hablado ya sobre compromiso vasculítico en sarcoidosis y la miopatía, digamos, sarcoidea o granulomatosa más bien en general, pero quisiera mencionar algunas cosas sobre la miopatía por sarcoidosis como tal, que es una manifestación que no es frecuente. En lo que uno lee, máximo un 3% de los pacientes con sarcoidosis sistémica tienen compromiso muscular, pero hay 4 presentaciones clínicas y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces uno tiene un grupo de pacientes que usualmente son mujeres entre los 50 y 60 años que pueden debutar con una paresia lentamente progresiva que usualmente predomina en la musculatura proximal, pero también puede incluir la musculatura distal, eh, y que puede ser por compromiso por sarcoidosis, que las enzimas musculares son normales y que usted imagenológicamente en el estudio de elección para compromiso muscular por sarcoidosis, que es la resonancia, lo que ve son cambios crónicos de daño del músculo, entonces ve los músculos atróficos con reemplazo graso, es como una de las formas. La otra forma es una forma de una miositis activa, más aguda, donde el paciente además de debilidad puede tener dolor muscular y en esos pacientes uno sí puede ver elevación de la CPK. Normalmente no son elevaciones muy dramáticas de la CPK. Cuando juntan los casos que le dan CPK, más o menos están unas CPKs alrededor de 300 a 400. Obviamente hay extremos de elevaciones. Y en esos pacientes, usted lo que ve en la resonancia es edema muscular por ese proceso más activo y más agudo. Y hay un signo muy importante que se llama el signo del hombre tigre, que se ve tanto en resonancia como en PET, donde uno ve unas franjas de tejido muscular edematizado en las extremidades, especialmente miembros inferiores, intercaladas con unas franjas de músculo menos edematizado. Ese patrón imagenológico en PET o en resonancia es altamente sugestivo de miositis por sarcoidosis en su presentación de miositis aguda. Hay un tercer patrón que es muy interesante y que coincide perfectamente con lo que tenía este paciente, que es una miopatía nodular. Y esa miopatía nodular se presenta usualmente antes de los 40 años en personas jóvenes como nuestro paciente. Y el 90% de las presentaciones se da en miembros inferiores. Y lo que tienen los pacientes son o nódulos o masas únicas o múltiples, insisto, en miembros inferiores, y que se confunde con un tumor de tejidos blandos en el enfoque inicial. Y una cosa muy interesante, además de la distribución en extremidades y de la edad de presentación, es que puede ser el debut de una sarcoidosis. Y hay un reporte de por allá de una serie china relativamente reciente, donde ellos describían 10 pacientes que debutaron con sarcoidosis nodular en forma de masa en extremidades como primera manifestación de la sarcoidosis, que coincide, insisto, con la presentación de este paciente. Y finalmente hay un grupo de pacientes que tienen compromiso muscular por sarcoidosis que es asintomático y que finalmente pues solo se demuestra a través de la biopsia. En esos que tienen masa, presentación de masa, hay un hallazgo en la resonancia muy importante que se llama el signo de la estrella oscura. Y es que en el centro de la masa, con el paso de los meses y de los años del desarrollo de esta lesión inflamatoria, el centro se va haciendo más fibrótico, va teniendo menos cantidad de agua y entonces en la resonancia hay una baja señal rodeado por
un halo alrededor de esa estrella de mayor intensidad de señal porque hay un proceso inflamatorio más activo y eso es altamente sugestivo. Entonces, si uno tiene ya una sarcoidosis confirmada y tiene sospecha de que tenga compromiso muscular y usted le hace la resonancia y le sale el signo del hombre tigre o le sale digamos, el nódulo de la masa con ese signo de la estrella oscura, ya es muy, muy sugestivo de que ese paciente que ya tiene confirmado el diagnóstico tiene compromiso muscular y en ese caso no habría que hacer biopsia. Si usted no tiene el diagnóstico de la sarcoidosis y tiene compromiso muscular, o si es un compromiso muscular aislado, definitivamente hay que hacer biopsia. De nuevo reitero mis felicitaciones a todos los participantes, además que las fotos pues de patología están espectaculares. Muchas gracias.